en el Perú han recibido las palmas magisteriales, 17 profesores. De estos 17 a nivel nacional, uno de ellos pertenece a la región La Libertad. Y ese profesor Eduardo Paz Esquerre, quien el pasado viernes recibió con orgullo de él, de su familia y con orgullo de todos nosotros, estas palmas magisteriales en el grado de Amauta. Profesor Eduardo Paz Esquerre, un gusto tenerlo en el programa. Muy buenas noches. Es un honor para mí estar en tu programa, por cierto. Felicitaciones, profesor, extendidas creo que todo el público que nos está viendo por el logro obtenido. Estas palmas magisteriales, que es lo que el Ministerio de Educación entrega como una condecoración, ¿no?, a todo el trabajo que usted ha realizado en todos estos años, en más de 30 años dedicados a la educación. Así es. Tengo 30 años ya como docente universitario y a lo largo de esos años hemos realizado no solo labor docente, sino también de investigación en muchos temas, en el campo de la educación, en el campo de la historia y de la literatura. Eso ha permitido que publique 20 libros, de los cuales 4 se refieren a educación, 9 sobre historia y 7 sobre literatura. Y que eso ha permitido que en el expediente que hemos presentado se han acreditado. Además, he sido autor de prólogos, exordios de unos libros de importantes autores de nuestra región. Y como director de la revista Pueblo Continente durante 12 años, hemos también hecho una labor de difusión de la cultura, de la creatividad, de las investigaciones de los docentes de la Universidad Privada de Antenor Orrego. Al margen de los premios que también ha recibido en todos estos tiempos. Así es. ¿No? Sí. Obtuvo el primer premio y trofeo Cope de Oro de la Sexta Bienal Cuento Primero del 89. En fin, o sea, ha recibido diversos premios, ¿no?, a lo largo de su carrera, y todo eso ha meritado que le den esta distinción de palmas magisteriales, pero en el grado de Amauta. O sea, es una categoría, la mayor categoría que el maestro recibe. Así es. Eso implica, en el grado de Amauta, en realidad se califica la producción intelectual del postulante, del candidato. En las otras 2 categorías, más está referida al accionar, incluso en ejercicio. El candidato a Amauta puede incluso ya estar retirado, pero si se acredita su obra, su trabajo, claro, puede ser considerado para esa distinción. Tenemos unas imágenes ahí que nos van apoyando de lo que fue esta ceremonia allá en Lima, en torno pues a esta merecida distinción. Ahí lo tenemos, profesor, en esta ceremonia, donde ha sido condecorado por la presidenta Dina Boluarte, ¿verdad? Así está el ministro de Educación ahí al lado. También el señor Quero, ¿verdad? Sí. Una ceremonia muy linda ahí, en pantalla gigante, usted se vio ahí, ¿no? Sí. Una pantalla gigante ahí atrás. Sí, efectivamente. Ahora, nos hablaba de la producción literaria, pero hacía una producción en diversos géneros, ¿no? Así es. O sea, no solamente pues, se dedicó a uno, sino a una línea de investigación, sino en diversos campos. Así es. En el camino, en realidad, siempre mi interés cultural ha cambiado de tema. A veces hay épocas que me interesaba un tema, la literatura, otras épocas la historia, en otras épocas la necesidad misma del trabajo, el tema pedagógico, la educación, ¿no? Y en ese sentido soy autor de 4 volúmenes que tienen que ver con educación, 9 sobre historia. He escrito un libro sobre sistema de escritura mochica inca, por ejemplo, ¿no? También he escrito un libro de historia de Paiján. Escribí un libro, los 25 años de la historia de la Universidad Privada de Antenor Orrego. Cuando se cumplieron los 25 años, se crearon la comisión organizadora para celebrar los 25 años, y dijeron, bueno, pero hay que escribir, y la historia ¿cómo ha sido la vida de los 25 años? Entonces en la comisión organizadora ahí que le escriba Paz Esquerre, pues, y acá ha publicado ya 2 libros sobre Orrego y otros, y yo acepté y lo hicimos, hicimos, entre otros libros que hemos hecho, ¿no?, en el campo de la historia. Después hicimos una serie, la historia de Trujillo y la región La Libertad,
empezamos un proyecto que la idea era documentar toda la historia de la región. Y hicimos un primer volumen, eso con autoría con Daniel Lozano Alvarado y el doctor M. Robles. Sacamos un tomo que se llama Historia de Trujillo. Después hemos hecho 3 tomos más. El cuarto fue Aporte de Trujillo a la independencia del Perú, que fue una compilación documental muy importante, porque ahí se puede conocer claramente qué aportó Trujillo realmente a la independencia del Perú, ¿no? Se habla mucho de la batalla de Junín Ayacucho, pero qué rol jugó Trujillo en abastecimiento no solo de seres humanos, sino también insumos para la tropa, etc. Caballería, Caballería, ropa, ¿no? Sí, esas cosas. impresionante, impresionante. Sí. Y ahora, ¿cómo, bajo ya usted es maestro, en este caso en el grado de Amauta, ¿no? Al recibir estas palmas magisteriales, 30 años como maestro, escritor, también periodista, ¿no? Entonces, o sea, tiene una visión completa de todo. ¿Y cómo evaluamos actualmente la calidad educativa? ¿Cómo marcha la educación en el Perú, por ejemplo? Desde su punto de vista ya de Amauta. De hecho, hay muchas falencias, muchas necesidades, pero también hay aciertos, porque la educación no es algo estático, sino que la misma circunstancia va obligando, según el tipo de alumno, estudiante o la necesidad educativa de la realidad, obliga, por ejemplo, a las universidades a recrear, incluso dejar de lado algunas profesiones que ya resultan inadecuadas para el momento, y a reformular incluso algunas carreras, como está haciendo la UPAO, por ejemplo, ¿no? Algunas están mejorando los nombres de algunas carreras para las mallas curriculares. Las mallas curriculares, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay esfuerzos para mejorar la educación. De hecho, no le podemos echar toda la culpa al Estado, también hay responsabilidades de los actores de la educación, los docentes, tanto de la actividad pública como la privada. Pero creo que se hacen los esfuerzos tengo una mirada positiva en el sentido de que siempre hay algo bueno que se está haciendo, ¿no? Y los esfuerzos, por ejemplo, de Concitec, me parece que la creación de Concitec ha sido muy importante, porque ha sido un elemento, o está siendo todavía, un elemento de estimulación y de presión para desarrollar la investigación científica en el Perú. Antes no había, entonces prácticamente la investigación estaba suelta, pero ahora se insiste en que sea la investigación una parte importante de la universidad. Universidad que no investiga no es universidad. No solo debe enseñar, también debe investigar, crear investigadores, crear nuevos conocimientos para solucionar los problemas del país. Efectivamente, y eso complementado con la meritocracia también, ¿no? Exacto. También se ha trabajado en los últimos años en eso también. Correcto, de acuerdo. Aunque también ahora se está debilitando, desde este Congreso comienzan a hacer las contrarreformas, ¿no? Sí, claro. Eso me parece que debilitar la SUNEDO, eliminando, restituyendo el antiguo, con la asociación de rectores que había antes, ¿no? La ANR, sí. La ANR, en realidad, me parece que la exigencia de la SUNEDO para la universidad debe permanecer, porque de alguna manera es un filtro que obliga a las universidades a mejorar, ¿no? Claro. Cuando no había la SUNEDO era muy conciliadora, como era integrada por todos los rectores, nadie se metía acá entre todos. Claro. ¿No? En cambio, desde fuera hay una presión, bueno, tienes que reunir estos requisitos. Yo veo que todas las universidades se esfuerzan por cumplir con una serie de exigencias a efecto de que le renueven la licencia de funcionamiento. Y eso es muy importante, ayuda a mejorar, estimula a mejorar. Obliga prácticamente a algunas instituciones. Pero ahora ya para el Congreso el licenciamiento ya es perpetuo. Claro, ahora ya cambió la cosa. Con eso quizás no es una buena medida, ¿no? Porque siempre el estímulo es importante, que ayuda a mejorar. Pero si ya nadie te presiona, si quieres avances, y no. Y eso resulta desventajoso. Pues. Y a eso también le sumamos, por ejemplo, la norma que dio el Congreso de reincorporar a estos maestros que habían desaprobado los exámenes docentes, claro, y volverlos a reincorporar al sistema para que vayan nuevamente a enseñar. Eso también fue muy malo. O sea, gente que no había aprobado, no había sacado la nota mínima, ahora les permite... En 3 oportunidades, o sea... Sí, eso por ejemplo es una cosa realmente malísima, ¿no? que ha cometido este gobierno.
Entonces, ¿cuál sería el mensaje en torno a la educación, ¿no? Para que el gobierno, las instituciones sepan qué hacer? O sea, cómo apoyar a la educación para que podamos seguir mejorando, que es lo que deseamos todos. El padre de familia está mirando en sus hogares y quiere pues que su hijo tenga una muy buena educación que le sirva pues para que pueda ser un buen profesional. Pero ¿qué se tiene que hacer? Yo creo que la solución no está en el gobierno, está en las instituciones educativas mismas. El gobierno lo que suele hacer es dar normas, disposiciones que pueden ser muy útiles, pero la responsabilidad está en las bases educativas, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los institutos. Entonces ahí está realmente la línea de combate para hacer una educación de calidad. Y entonces la responsabilidad está pues en los profesores, en los maestros. Y en compromiso, ¿no? El compromiso, en quienes administran las instituciones educativas. Y ahí hablamos ya de la mística. Claro. Algo que usted ha tenido durante 30 años enseñando en las universidades, y tengo que decirlo, usted fue mi profesora en la universidad, ahí en la UPAO, así que también tengo por eso el orgullo de saberlo ahora, que un amauta de la educación fue mi docente en aquellos tiempos, ¿no? Sí, es cierto. Sí, sí. Ha sido para mí una gran... Y ahora estamos acá. Sí, estamos acá conversando. Sí. Ahí está la buena enseñanza que nos dejó, pues, profesor. Así que muchísimas gracias por esto. Yo quiero destacar los libros que tiene ahí usted. ¿Por qué? Porque son diversos temas, son diversas áreas, reitero, ¿no? Tiene la cultura, tiene la pedagogía, en fin, o sea, eso es lo que usted ha venido trabajando en todo este tiempo, ¿verdad? Así es. Sí. Por ejemplo, ese librito que tiene ahí. Bueno, por ejemplo, en el campo de la historia, este es un librito que ha tenido mucha demanda, que se llama Sistema de Escritura Mochica Inca, ¿no? Pero que tiene un estudio previo sobre la escritura en el mundo. ¿Cuáles eran los sistemas de escritura que ha habido en el mundo antes de que se invente la escritura fonética, que es la que usamos? Cada una de estas letras representa un sonido, es escritura fonética, pero antes de la escritura fonética existía la escritura ideográfica, donde los signos no representan sonidos, sino ideas. Entonces, muchos de los sistemas, la escritura mochica, la inca, la maya y de otras culturas, la japonesa, algunas antiguas, es escritura ideográfica, no es fonética. Entonces aquí explicamos los sistemas de escritura, los jeroglíficos, etcétera, para tener un contexto de cómo eran los sistemas de signos de los pueblos de la antigüedad, para luego entrar a poder entender en qué consistiría la escritura mochica. Y tiene las imágenes, muéstralo aquí a esta cámara de acá. Aquí. Claro. No, pero muestre las imágenes que tiene dentro, porque sí. veo a la por ejemplo, ahí, por ejemplo. Esta es escritura maya. Por acá tenemos la escritura de la isla de Pascua, es una escritura también ideográfica. Esta es escritura maya, perdón, de la isla de Pascua, poco conocida, el sistema Bustrofedón, también era ideográfica. Por acá hay símbolos de los sistemas de escritura china, que en base a ideogramas, explicamos en qué consiste la escritura jeroglífica. Toda esta es la parte preliminar. Y después entramos ya a la escritura, la segunda parte. Me pareció importante primero que se comprendan los sistemas de escritura en el mundo antiguo. Claro, para poder entrar al contexto, a lo nuestro. Y aquí entramos ya a la escritura mochica en Payares, que lo consideramos una escritura ideográfica, no es fonética. Es dentro del estilo de las otras corrientes. Y lo mismo sería la escritura inca, que las primeras investigaciones se realizaron por allá por los años 70, donde una investigadora identificó los llamados tocapos de unos tejidos incas, los queros, etcétera, y de ahí se ha construido se ha evolucionado la investigación sobre la escritura inca, y en los cuales el más avanzado es el de un estudioso Buru, que así se apellida él, que construyó toda una semántica en base a los signos incas, ¿no? Y acá explicamos todo eso, que ponemos los ejemplos. Y en ese sentido me pareció muy importante abordar este tema de la escritura, porque hay que comprender mejor nuestro pasado y que de alguna manera nuestras culturas preincaicas o peruanas prehispánicas se han tenido que tener su sistema de signos, cómo comunicarse, ¿no? Impresionante, ¿no? Sí. Y el aspecto pedagógico tampoco lo ha descuidado, ¿no? También ha tenido textos como el que veo ahí, también de la pedagogía, en fin, o sea, ha tenido una variedad de... Este es un libro que se llama La pedagogía de Ignacio de Loyola y la de Pablo Freire, entre el control y la libertad.
Este libro, la base de este libro fue mi tesis de doctorado. En realidad el tema es esta investigación para obtener el grado de doctor, y eso es una investigación muy importante porque, ¿cuál es el fondo del libro? De que puede haber una educación, y la hay, que hace del individuo, puede ser un fanático religioso, por ejemplo, ¿no? No se da cuenta cómo su mente ha sido programada para ser un fanático. Y por otro lado, hay una pedagogía que busca la libertad plena del individuo, que su mente esté abierta, se expanda para aprender de todo. Pero hay ciertas enseñanzas que a veces te hacen en tu cerebro, te cierran, y eso facilita que los dogmas se fijen en la mente del individuo, y no se da cuenta que está obedeciendo a un sistema de dogma, porque a su mente ha sido programada por un sistema educativo planeado en esa dirección, ¿no? Entonces la crítica, y por eso es que este libro tiene una cita breve de Antenor Orrego, que hace la crítica del pensamiento dogmático, ¿no? Porque es que hay personas, tenemos ciertas ideas dogmáticas, no sé si es cortito, lo leo. A ver, espérate, por aquí lo encuentro. No quiere aparecer. 3. A ver, un ratito, rapidito lo de cámara. 3, 2. Acá está. Ahí estamos. Aquí, esto tiene que ver con la educación. ¿Qué hizo Orrego en su primer libro, cuando era jovencito? Notas marginales, dice: el enemigo más acérrimo de la libertad es el espíritu de la secta. La secta es el dogma actuando, y el dogma es el uncimiento del espíritu humano a una creencia, a una interpretación unilateral y exclusiva de la vida. Para el sectario no hay más que una verdad, una sola certidumbre que excluye todas las demás. El sectarismo ha sido en todo tiempo el gran forjador de dogmas, el asesino de toda libertad. El sectario católico y el anarquista tienen un estrecho parentesco a pesar de sus diferencias aparentes. Ambas tienden a momificar el pensamiento en una creencia, a petrificarlo en acción, me dice Orrego, ¿no? Es duro el texto, pero sí, pues, aborda una temática. Creencias a veces extremas, ¿no? Extremas, que complican. También tiene una producción periodística, porque también ha tenido libros en ese sentido. Claro, publicamos un libro sobre Antenor Orrego, periodista, pero también publiqué en los artículos que he publicado, técnica de redacción de la entrevista, recuerdo que se ha usado como material de enseñanza, Claro que en la Universidad de Chiclayo, y acá también, entre otros libros del campo del periodismo, ¿no? Efectivamente. Sí. Y seguirá produciendo, obviamente. Haremos todo lo que se pueda en el tiempo que nos quede de vida. Y tiene ahí el último de... este es el último. Este recién ha salido, ha salido hace un mes y todavía no circula dentro de la universidad, pero ya esta semana posiblemente. Se trata de apreciaciones al pensamiento y obra de Antenor Orrego. Se trata de una compilación, hemos rastreado desde que César Vallejo escribió el primer comentario sobre el libro Notas Marginales de Orrego. En realidad fue el primer comentario crítico al primer libro de Orrego. Y de ahí se han ido escribiendo a lo largo de los años diversos comentarios, diversas personalidades. Entonces cada uno ve en la obra de Orrego un punto de vista diferente, ¿no? Y enriquece la visión y la importancia de entender la calidad del pensamiento de Antenor Orrego. Y en ese sentido este libro reúne a 24 autores que han escrito sobre Orrego. Entre ellos tenemos pues a César Vallejo, a Federico Esquerre Cedrón, dicho de paso es mi tío, hermano de mi madre, contemporáneo de la época amigo de Vallejo, a Luis Valle de Cochea, Adolfo Simón Guerrero, Miguel Angelat Quirós, Luis Alberto Sánchez, Hugo Garrido Malaver, Víctor Raúl de la Torre, Carlos Alberto Ezaguirre, Luis Alberto Sánchez, Manuel Ibáñez Rosaza, fue un poeta estudiado aquí en Trujillo, yo con textos de Antenor Orrego, periodista, Juan Paredes Carbonell, Elmer Robles Ortiz, Alan García Pérez, un comentario sobre Orrego también muy interesante, Cristóbal Campana, Teodoro Rivero Ayón, Luis Alba Castro, Eduardo González Viaña, Ricardo González Vigil, Saniel Lozano Alvarado, Luis Alberto, entre otros, ¿no? Gustavo, que han escrito, y en ese sentido es un volumen que sintetiza ideas importantes en torno a la vida y obra de Antenor Orrego. Profesor, le agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y nada, pues felicitarlo, felices todos, orgullosos de que un liberteño, ¿no? haya pues logrado tener estas palmas magisteriales
y en el grado de Amauta como usted lo ha hecho. Sinceramente también me siento contento por todo ello, porque lo conozco de hace muchísimo tiempo y nada, pues más que merecido esto, y siga produciendo y sigue dejándonos. Seguiremos produciendo, y este ejemplar para ti. Ah, qué interesante. Gracias. Sí. Apreciaciones al pensamiento y obra de Antenor Orrego. Eduardo Paz Esquerre, selección, introducción y notas. Muchísimas gracias del Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Lo recibo con muchísimo orgullo de un Amauta. Yo no me voy a cansar de decirles. Muchas gracias. Amauta le digo.